Después de mandar tanques, ahora Alemania quiere hablar con Rusia. Ayer Scholz dijo que está preparado para hablar con Vladimir Putin sobre el fin de la guerra, cuando ya solo quedan unas semanas, por cierto, para que se cumpla el primer aniversario del conflicto en Ucrania. Pero eso sí, su postura respecto al envío de cazas F-16 es clara, un no rotundo. De hecho, Scholz ha dicho que es extraño que se esté celebrando este debate sobre si enviar aviones de combate a Ucrania o no, y ha dicho que las insistencias de Zelensky son irracionales. Scholz recalca que lo que está intentando evitar con todas sus fuerzas es una guerra entre Rusia y la OTAN. Mientras Scholz dice que no va a mandar cazas F-16 a Ucrania, desde la OTAN le están pidiendo a Corea del Sur que mande armas a Zelensky. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha pedido al gobierno surcoreano que aumente su apoyo militar a Ucrania y que permita excepciones en la ley de no mandar armas a países en conflicto. Stoltenberg intenta convencerles asegurando que varios aliados de la OTAN que tenían también esa misma política la han cambiado ahora, y cita el caso de Alemania, Noruega y Suecia, que de momento sigue siendo, eso sí, solo un candidato a entrar en la OTAN. Y quedan ya 2 días para la reunión de tipos de la Reserva Federal. Parece que todo el mundo tiene muy claro que la Fed no va a rebajar el tono agresivo hasta que el mercado laboral empiece a mostrar señales de debilidad, pero pocos tienen en cuenta otro factor que podría pesar en las decisiones de la Fed: la posibilidad de desatar una enorme crisis de deuda que puede verse visualmente en este gráfico. Y es que con las subidas de tipos, la Fed también provoca que el gobierno de Estados Unidos tenga que, subir los costes de financiación, es decir, tenga que pagar más intereses sobre su deuda. La cuestión es que los intereses que paga el gobierno sobre la deuda son como un castillo de naipes, enorme y tremendamente débil. En 2022, Estados Unidos ha pagado más de 800.000 millones de dólares en intereses. Muchos creen que el billón podría llegar ya este año. Hoy lo analizamos, ese peligroso dilema de Jerome Powell. Y los datos macroeconómicos empiezan a asustar. En España, hoy la lectura preliminar de la inflación, lejos de bajar, ha subido y lo ha hecho por primera vez en 6 meses. En Alemania, hoy el dato de PIB también ha asustado. Se esperaba un estancamiento, pero no una contracción. Y finalmente ha ocurrido lo segundo. La economía alemana ha caído un 0,2% en el último trimestre. ¿Llegará la recesión que tanto descartó Olaf Scholz, el canciller alemán, en Davos? Habrá que verlo. Muy buenas tardes. Primero fue mandar tanques y ahora quiere hablar Alemania con Rusia. Ayer Scholz dijo que estaba preparado para hablar con Vladimir Putin sobre el fin de la guerra, cuando ya solo quedan semanas para que se cumpla el primer aniversario del conflicto. Ya saben que comenzó a finales de febrero. Pero eso sí, su postura, la de Scholz, respecto al envío de cazas F-16 es muy clara, un no rotundo. De hecho, Scholz ha dicho que es extraño que se esté celebrando este debate y ha dicho también que las insistencias de Zelensky para enviar esos aviones de combate son irracionales. Scholz recalca que lo que está intentando evitar con todas sus fuerzas es una guerra entre Rusia y la OTAN, algo que desde Rusia y también incluso desde Alemania ya han advertido de que ya ha comenzado. Y aunque Alemania ha mostrado una oposición firme al envío de cazas, hay países que sí que estarían por la labor. Es el caso de Polonia, que en pleno debate sobre los tanques Leopard también era uno de esos países que presionaba para que se mandaran estos tanques. Ahora Polonia dice que podría transferir los aviones de combate F-16, que son los que pide Zelensky. Sin embargo, condiciona ese envío a que se haga de forma coordinada con la OTAN. Así lo ha dicho hoy el primer ministro polaco. Sin embargo, parece bastante clara la oposición de la OTAN a mandar estos cazas, así que habrá que ver dónde queda esa petición de Polonia. Y mientras os dice que no va a mandar cazas F-16 a Ucrania, desde la OTAN, país al que pertenece Alemania, están pidiéndole a Corea del Sur, que no tiene nada que ver, que mande armas a Zelensky. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha pedido al gobierno surcoreano que aumente su apoyo militar a Ucrania y que permita excepciones en la ley de no mandar armas a países en conflicto. Stoltenberg intenta convencer a los surcoreanos asegurando que varios aliados de la OTAN que tenían esa misma política ya la han cambiado. Y cita el caso de Alemania, de Noruega, de Suecia, que por cierto, por el momento sigue siendo solo candidato a entrar en la OTAN.
Desde Rusia siguen respondiendo también a Occidente. Hoy Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho que no hay contactos sustantivos entre Rusia y la OTAN. Ya saben que este fin de semana Scholz ha dicho que quiere hablar con Putin. Y Peskov también ha dicho hoy que Occidente es quien está conduciendo a una escalada en el conflicto al alentar las demandas de Ucrania de nuevos suministros de armas. Eva Villanueva, cuéntanos en detalle cuál ha sido esa respuesta de Rusia. Un día más seguimos pendientes de las declaraciones del Kremlin en torno a la invasión de Ucrania y los apoyos internacionales al gobierno de Kiev. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, asegura que Moscú se mantiene firme y que la operación especial sobre Ucrania va a continuar pese a las entregas de armas occidentales al gobierno de Zelensky. En su comparecencia diaria ha puesto el acento en que no va a cambiar nada pese al hecho de que cada vez hay más países de la OTAN involucrados en el conflicto. En concreto ha denunciado que Occidente alienta las demandas de Ucrania de nuevos suministros de armas, lo que conduce, a su entender, a una escalada y a un aumento significativo de la participación de la alianza en el conflicto bélico. En cuanto al escenario diplomático, Peskov ha subrayado que no hay contactos sustantivos entre la Federación Rusa y la OTAN y que fue la propia alianza quien detuvo estas relaciones. Por otra parte, Peskov ha salido a desmentir las palabras del ex premier británico Boris Johnson, en las que denuncia que Putin le habría amenazado con la capacidad rusa de atacar con misiles Inglaterra antes de invadir Ucrania. Hoy ha respondido Peskov, pero también ha hablado Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia. Ha insistido en que Occidente ha utilizado a Ucrania para lanzar una guerra híbrida contra Rusia y que eso incluye también amenazas directas contra la seguridad de su país. Escuchen hoy a Lavrov. Shared my views of the situation related with the consequences of the Western activities to use Ukraine to launch a hybrid war against the Russian Federation, including the creation at our borders of direct threats to Russian security, including the consecutive policy to turn the Kiev regime into a tool for destroying all the rights of the Russians and the Russian speakers of the eastern and other regions of Ukraine. We are in favor of the position, and we need for the global community to realize the seriousness of the situation and take consideration of the proposals that used to be voiced in the European continent and now are being voiced in the global context. Mucha atención hoy a la información que publica Bloomberg y que muestra cómo Rusia está burlando de nuevo las sanciones de Europa sobre su petróleo y cómo lo está haciendo delante de las narices de los europeos. Rusia está utilizando España, concretamente Ceuta, para llevar el petróleo a Asia, a China. José Antonio Binder. Un movimiento de Rusia para saltarse las sanciones y hacerlo en la cara directamente de los países europeos. Ha conseguido convertir a Ceuta en el nuevo hub europeo del petróleo ruso, de una manera no buscada por parte de España ni tampoco de Europa, pero en el que en aguas internacionales ahora mismo Rusia está haciendo el gran fenómeno de cambio para poder llevar el petróleo a China y al conjunto de Asia. Lo que acabamos de conocer después de que Javier Blas en Bloomberg haya desvelado todos los detalles de la nueva ruta de la seda, la nueva ruta que ha puesto en marcha Rusia para saltarse las sanciones y seguir enviando el petróleo, tiene como punto cardinal, como punto central, precisamente la ciudad de Ceuta, España, que en aguas internacionales permite a Rusia hacer el tránsito fundamental para convertir lo que sería costoso y prácticamente impracticable de llevar en pequeños barcos que se llaman Aframaxes de 700.000 barriles en el transporte marítimo, hacer un trasvase, es decir, sobre el propio mar, pasar de varios barcos de 700.000 barriles a un VLCC, que son estos barcos gigantes, estos grandes petroleros, que permiten cargarse de petróleo para hacer ya el final de la ruta hacia el conjunto asiático, bordeando África. Lo que hacen es, desde el mar Báltico, se llenan esos pequeños barcos, 700.000 barriles de petróleo, rompen el hielo camino hacia el Mediterráneo, ahí podrían hacer una parada en Grecia, pero ha considerado Rusia que no es el punto fundamental para hacer todo el intercambio. ¿Por qué? Porque podrían utilizar el canal de Suez, pero en ese caso
tendrían que ir los VLCC, los grandes barcos, tendrían que ir a mitad de carga. Sin embargo, terminando el camino hacia Ceuta, que son 10 días de viaje, permite poder llenar al máximo estos gigabarcos, estos grandes barcos, los VLCC, cargarlos hasta arriba, bordear el Cuerno de África y marchar hacia Asia para transportar nada más y nada menos que 3 millones de barriles diarios de petróleo, de 3 millones de barriles de petróleo. ¿Cuánto tiempo tardan? 40 días en ese tránsito final hacia China, más los 10 del tránsito hacia Ceuta. De esa manera, dice Javier Blas en su información de Bloomberg, que con la mirada puesta en cómo se hace el cambio entre los barcos pequeños y el barco grande, no se tocarían aguas territoriales españolas, pero afirma Javier Blas que en la zona se ha visto cómo han traspasado las aguas internacionales, por lo que la policía costera española debería estar al tanto y vigilante de cómo se está haciendo ese proceso de pasar todo el petróleo de esos pequeños barcos, de esos Afromaxes, al gran barco, al VLCC, para hacer el tránsito final. ¿Cuál es la clave fundamental? El coste, el precio. Haciéndolo de esa manera, Rusia consigue reducir y mucho los costes del transporte hacia Asia, desde barcos que podrían costar el transporte en torno a $20,000 el día, con estos VLCC, frente a barcos que les costaría transportarlos en torno a $55,000 diarios. De tal manera que de esta manera Rusia consigue, por un lado, no parar el transporte de petróleo vía marítimo con este movimiento a través del hub de Ceuta, entiéndanmelo de hub, y a partir de Ceuta hacer todo el tránsito. ¿Cuál es otra de las claves fundamentales? En el fondo, el barco que tiene que estar cuanto más tiempo de camino hacia Asia es el VLCC, el grandote, el barco grande. Ese barco cuanto menos entre dentro del Mediterráneo mejor, porque más rápido hace en la carga, es decir, más rápido hace el viaje. De tal manera que cuanto más se le acerque al final del Atlántico la carga, y en ese caso es Ceuta, mejor es luego el tránsito desde ahí por África para llegar a Asia en la nueva ruta del petróleo que acaba de sacarse de la manga Rusia. ¿Hacía esto antes Rusia? Prácticamente no. Hacía el camino o por el norte de Europa o hacía el camino vía Canal de Suez. Los problemas, sobre todo de las sanciones, llevan a que estos pequeños barcos, los Afromaxes, tengan la baliza encendida, sin embargo, no tengan problema en cuanto al cambio de bandera para saltarse los seguros, que aunque sean más caros, están consiguiendo sobresalir, están consiguiendo pasarse las sanciones impuestas por Occidente. De tal manera que con este tránsito a través de Ceuta, a través de España, Rusia, se vuelve a saltar el conjunto de las sanciones para entregar más o menos el mismo petróleo que estaba entregando antes de la entrada de las sanciones, y a cambio abre una ruta nueva que le permite diversificar los caminos y sobre todo empezar a generarse esa flota fantasma, esa flota oscura de petroleros que llevan el petróleo por todo el mundo y que conseguirían saltarse las sanciones. Ojo con el movimiento que puede hacer España y Europa una vez que conocemos esa pausa en Ceuta y sobre todo hasta qué punto España en ese entorno está con este movimiento teniendo que ampliar la vigilancia para que esos barcos que transportan el petróleo ruso no entren en aguas territoriales y por tanto ahí sí estén infringiendo la ley. Turquía contraprograma a la OTAN. Erdogan va a celebrar una cumbre sobre el gas natural los días 14 y 15 de febrero, los mismos días en los que se reúne, los ministros de defensa de la OTAN. Pero en este caso, en Turquía, se van a reunir los países proveedores de gas y los países consumidores de gas de Europa. Así lo ha dicho el ministro turco de Energía, que ha asegurado que se van a encontrar los países proveedores de Oriente Próximo, del Mediterráneo, del Caspio y Asia Central con los consumidores del viejo continente. India planea recurrir a una ley de emergencia el mes que viene para obligar a las centrales eléctricas que funcionan con carbón importado a maximizar la producción. Así lo aseguran fuentes de Reuters en previsión de un consumo récord previsto para este verano. Muchas centrales de carbón indias, como las de Adani Power y Tata Power, en el estado occidental de Gujarat,
no han funcionado a pleno rendimiento en los últimos años porque les ha resultado difícil competir con la energía generada a partir de carbón nacional barato. Y las agujas del reloj para la cuenta atrás de la Fed han empezado a sonar. Mientras esperamos a Powell, su susurrador del Wall Street Journal ha hablado. Nick Timiraos, periodista del Wall Street Journal, ha vuelto a publicar avanzando qué puede hacer la Fed. Esta vez sugiere que la Reserva Federal no va a abrir la mano hasta que el empleo no flaquee, algo que todavía no está pasando. De hecho, en su artículo, Timiraos da a entender que la Fed cree que podríamos tener una segunda ronda de inflación por culpa de la fortaleza del mercado laboral y que cualquier señal de desinflación puede caducar muy pronto por este motivo. De hecho, el periodista dice que en la Fed ahora cuestionan cuál es la manera correcta de predecir la inflación, si hay que dar más importancia a factores derivados de la pandemia o si hay que hacer un análisis más tradicional para ver si la economía está operando por encima o por debajo de su capacidad normal. Dice el Wall Street Journal que algunos dentro de la Fed dan más peso a la segunda opción, que serviría como argumento para ser más agresivo durante más tiempo. Quedan 2 días para la reunión de tipos de la Reserva Federal. Mucha expectación, desde luego, y parece que todo el mundo tiene muy claro que la Fed no va a rebajar el tono agresivo, al menos hasta que el mercado laboral empiece a mostrar señales de debilidad. Pero muy pocos tienen en cuenta otro factor que podría pesar en las decisiones de la Fed. Tiene que ver con este gráfico y es la posibilidad de desatar una enorme crisis de deuda. Con las subidas de tipos, la Fed también está provocando que al gobierno de Estados Unidos le suban los costes de financiación, es decir, los intereses que paga sobre la deuda. La cuestión es que los intereses que paga el gobierno sobre esa deuda son como un castillo de naipes, un castillo enorme y además tremendamente débil. Fíjense en el gráfico, muestra cómo ha subido la cantidad en dólares que tiene que pagar el gobierno como intereses de deuda. Solo en el cuarto trimestre de 2022, la Fed de St. Louis, que es quien se encarga de publicar este dato, analizó que en tasa anual el gobierno de Estados Unidos había pagado 853.000 millones de dólares en intereses de deuda. Es decir, que esta cifra solo tiene que subir un 17% para que estemos hablando del pago de $1 billón en un año solo en intereses de deuda. De hecho, esos 853.000 millones ya es más de lo que ha gastado el gobierno en defensa en 2022, que fueron 767.000 millones. Por eso la clave de todo es si la Fed también incluye en su ecuación de tipos de interés la posible provocación de una crisis de deuda desatada por la subida estratosférica de los costes de financiación del gobierno. Con mucha expectación, hoy también ha llegado la lectura preliminar del dato de inflación de enero en España y aunque se esperaba que el descenso continuara desde el 5,7 hasta el 5%, no ha caído esa breva. De hecho, la inflación, lejos de caer, ha vuelto a subir. Lo ha hecho una décima, poco. Pero la peor parte, sin duda, es la que se lleva la inflación subyacente. Los precios sin elementos más volátiles, como la energía o los alimentos no elaborados, se han disparado un 7,5% y siguen sin frenos. Ya son 2 meses consecutivos donde la subyacente está por encima de la inflación general. Desde el INE, el Instituto Nacional de Estadística, explican que la subida se debe al aumento en los precios de los carburantes. Y es que recuerden que este mes ya ha dejado de aplicarse la ayuda de los 20 céntimos el litro para esos carburantes aquí en España. Y ojo porque muchos ven a la inflación española como un indicador adelantado de lo que va a hacer la inflación de la eurozona, que al final es la que mira el Banco Central Europeo para tomar sus decisiones. Según este gráfico elaborado por Steno Research, el que les vamos a poner ahora enseguida, podemos ver cómo la inflación española le lleva un avance de 2-3 meses a la europea. Si esto es así, podremos ver también cómo en los próximos meses la inflación de la eurozona frena esa bajada y presenta de nuevo una pequeña subida. Si esto ocurre, estaría dando la razón a los halcones del Banco Central Europeo y a quienes creen que efectivamente todavía quedan varias subidas de 50 puntos básicos en Europa. Pero ojo, porque en España este mes ha pasado algo curioso con el cálculo del IPC en España. Hay que decir que en esta lectura del mes de enero hay un cambio, bueno, más bien 3 cambios concretamente.
en ese cálculo del IPC que hace el Instituto Nacional de Estadística. En primer lugar, un cambio fundamental. Hasta ahora solo se utilizaban los precios del gas y electricidad del mercado regulado, el que ha visto esa subida estratosférica a principios de 2022, pero que de cara a finales de año pues parece que ya ha bajado un poquito. A partir de este mes se incluyen ya los precios de la luz y del gas del mercado libre. Recuerden que aquí en el mercado libre se incluye también el extra que deben pagar estos clientes, los del mercado libre, por la excepción ibérica, por esa compensación del tope al gas que se usa para producir electricidad. Pero no solo se ha cambiado esto, también se ha modificado la estructura de las ponderaciones para adaptarla a la reglamentación europea. Así se reduce 3 puntos el peso del grupo de alimentos y bebidas alcohólicas, baja 1,5 puntos el peso de la vivienda, que incluye la electricidad. ¿Y qué es lo que sube? Pues el transporte, concretamente 0,8 puntos, y los hoteles, cafés y restaurantes, que aumentan su peso en 0,2 puntos. Además, a partir de este año, la fuente principal utilizada para la actualización de las ponderaciones ha pasado a ser la contabilidad nacional en lugar de la encuesta de presupuestos familiares como había sido hasta ahora. No dejamos de escuchar que estamos en el año de la renta fija. Muchos creen que ahora es el momento de invertir en bonos porque van a subir ante la previsible bajada de tipos que tendrán que hacer los bancos centrales en algún momento, aunque ellos ya han dicho que este año no lo ven muy viable. Pero hay una señal bajista imposible de obviar, sobre todo. Los inversores ya han empezado a acumular la mayor apuesta bajista contra los bonos alemanes desde 2015. Esta señal nos llega concretamente del valor de la deuda pública alemana que está en préstamo. Y es que ya saben que una manera de ponerse bajistas es pidiendo prestado un activo para venderlo y luego recomprarlo a un precio más bajo. De ahí se gana la diferencia. Bueno, pues ahora los bonos alemanes prestados ya han alcanzado un valor total de 111.100 millones de euros, según S&P Global Market Intelligence. Es el nivel más alto desde diciembre de 2015. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, algunos creen que lo que podría estar detrás son los planes de endeudamiento que tiene Alemania. Y es que ya saben, si aumenta la oferta de un activo, en este caso porque haya muchas emisiones de deuda, los precios caen. Por eso estamos hablando de ese peligro bajista en los bonos, las apuestas contra la deuda alemana que ya están en máximos desde 2015, hace ya 8 años. Contracción sorpresa de la economía alemana. Hoy hemos conocido los datos de PIB del cuarto trimestre en Alemania, en su última revisión. Y pese a que se esperaba un estancamiento, finalmente hemos tenido una caída del PIB. Una caída del 0,2% que hace que una recesión sea una posibilidad cada vez más probable. El problema es que este dato contrasta con los indicadores que habían dado cierto optimismo en la confianza en Alemania por el invierno suave que hemos tenido hasta ahora, que había rebajado los riesgos de apagones. Enseguida vamos a analizar este dato de inflación de España, el dato también de PIB de Alemania y también esa crisis de deuda que podría estar intentando evitar, aunque no sabemos si de una manera acertada, la Reserva Federal. Y ahora miramos a China. La política cero COVID, el debilitamiento de la demanda mundial y la crisis del mercado inmobiliario que ha sufrido el país en los últimos meses le han pasado factura. Y ha registrado un déficit récord de 8,96 billones de yuanes. Eso equivale a 1,3 billones de dólares. Es un déficit incluso mayor que el anterior récord registrado en 2020. Marta Isern, cuéntanos qué hay detrás de esos datos de déficit récord en China en 2022. La política cero COVID, la merma de la demanda mundial y la crisis en el mercado inmobiliario han lastrado a China en este último año. Registra en 2022 un déficit récord de 8,96 billones de yuanes, que equivale a 1,3 billones de dólares. Es un déficit incluso mayor que el que registró en el año 2020, en pleno año de la pandemia, cuando todas las economías mundiales se vieron afectadas. Este déficit presupuestario coloca a China en una posición fiscal cada vez más pobre y se lo pone mucho más difícil al gobierno a la hora de respaldar la economía con gastos fiscales. El coste por contener la pandemia ha supuesto un gran impacto. Las administraciones locales han tenido que pagar cientos de miles de millones de yuanes por las pruebas, las cuarentenas y los bloqueos para hacer cumplir con la política cero COVID. Y estos costes han aumentado durante todo el año hasta principios de diciembre, cuando el gobierno abandonó todas las medidas de control en lo que fue un giro brusco de los acontecimientos. Las ciudades y provincias han publicado unas cifras presupuestarias que han puesto en relieve
el duro golpe del COVID en el gigante asiático. Por ejemplo, Guangdong ha gastado más de 71.000 millones de yuanes. Es el equivalente a más del 5% de los ingresos públicos generales de la provincia en 2022. Si miramos, por ejemplo, a Pekín, la capital, ha gastado casi 30.000 millones de yuanes en vacunas, pruebas, cuarentenas y otros gastos relacionados con la pandemia. También en este caso equivale a más del 5% de los ingresos anuales de la ciudad. El déficit presupuestario de Pekín se ha disparado un 55% a 144.000 millones de yuanes. Por ejemplo, el déficit de Shanghái, que recordemos se sometió a un duro cierre de 2 meses durante la primavera, ha aumentado un 170% en este último año. Y luego tenemos que mirar también al mercado inmobiliario. Su caída se ha agravado en 2022 y esto ha reducido drásticamente los ingresos del gobierno por la venta de terrenos. Han caído un 20% en el año. La restricción fiscal podría continuar este año porque el sector inmobiliario todavía no muestra signos de tocar fondo, mientras hay un muro de vencimiento de bonos locales, y esto, por supuesto, va a limitar la capacidad de las autoridades para impulsar el crecimiento económico. Los analistas esperan que ese crecimiento venga sobre todo de un repunte en el consumo, a medida que se desacelera la inversión en infraestructura impulsada por el Gobierno. Muchos dicen que la inflación en España es un indicador adelantado de la europea. La pregunta es clara. Estamos ya ante el inicio de la segunda ronda de inflación de la que tanto nos estaban advirtiendo algunos expertos. Bueno, se lo vamos a preguntar a Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Bueno, Carlos, muy buenas y muchísimas gracias por estar con nosotros en el informativo de negocios. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido un dato de inflación en España del 5,8%. Se esperaba que cayera del 5,7 al 5. Lejos de caer, ha subido poco, pero aún así, bueno, pues es algo desde luego a destacar, teniendo en cuenta que llevábamos 6 meses acumulados de caídas en el dato de inflación. Otra cuestión también un poco preocupante puede ser lo que ha pasado en la subyacente, que sigue subiendo y está por encima de la general. ¿Cómo has visto estos datos, Carlos? ¿Crees que podría ser, como digo, el principio de una segunda ola de inflación? O también otra forma de preguntártelo, también puede ser qué es lo que han tenido mal los expertos que esperaban que la inflación cayera al 5%. ¿Por qué ha subido tanto? Porque muchos hablan de los carburantes, de que podría haber afectado la ayuda a los carburantes que se ha retirado. ¿Cuáles pueden ser los factores? Bueno, sin duda hay factores coyunturales y otros más estructurales. Los coyunturales, por supuesto, la subida o la eliminación de la bonificación a los combustibles, eso ha hecho que los combustibles hayan subido de una manera muy notable respecto al año anterior. Estamos hablando de, según sea gasoil o diésel, estamos hablando de 17 o 20% de subida respecto al año anterior. Y eso significa que con la desaparición de la bonificación, eso ha influido en la subida de los precios de gasolina y diésel, y evidentemente el diésel es fundamental en el transporte y eso hace que se vaya contagiando a otros sectores de la economía. También es verdad que los alimentos elaborados han rebajado, ha bajado un poco su presión, pero lo que parece muy claro, como estos factores coyunturales apuntan, es que la subida de gasolina y gasol no son suficientes como para compensar la bajada que se ha producido en el IVA a los alimentos. Por lo tanto, digamos que esas décimas que por un lado penalizan el auge, la inflación en cuanto a la subida de los combustibles, no son compensadas con el descenso del IVA. Esto en cuanto a los factores coyunturales, ¿no? Pero luego hay factores estructurales que siguen pesando no solo en la economía española, en la economía mundial, que los bancos centrales hasta ahora no le han prestado mucha atención y que quizá con el paso de los meses se vaya viendo ese impacto de una manera notable, que es el coste de los fletes y sobre todo el coste de transportes de grano por mar. Estos costes de los fletes, que en su día subieron un 600%, siguen manteniendo, no esas cifras de aumento, pero siguen estando altos. El coste de transportar materias primas por barco se incrementó, se triplicó respecto a las cifras anteriores a la pandemia. Y esa presión, los expertos más afinados en la materia dicen que, y estoy hablando en este sentido como expertos más afinados en la materia, al Fondo Monetario Internacional, dicen que eso puede tener un impacto de 2 puntos en la inflación. Por lo tanto, digamos que como causa estructural
está este efecto que no han tenido en cuenta los bancos centrales y que, por lo tanto, está pesando detrás de la inflación en todo el mundo, no solamente en España, ¿no? Quizá en el caso de España está más localizado en esos factores coyunturales, pero claramente hay un factor estructural que también afecta a la producción. Hay que tener en cuenta que los costes de producción industrial han bajado, por lo tanto estamos hablando de que claramente, también la electricidad, perdón, también ha bajado, pero claramente estamos viendo que esos factores coyunturales en España están pesando y los factores estructurales también se suman a ese alza de la inflación poco previsto o en cierto punto sorprendente, ¿no? Lo que en definitiva nos dice esto es que sigue habiendo presiones inflacionistas muy claras dentro de la economía. Claramente hay una demanda que está afrontando de una manera solvente la situación, pero por el lado de la oferta sigue habiendo unas tensiones bastante elevadas y eso es lo que se está notando en la economía. Luego, por otro lado, tenemos que a partir de este mes de enero, a partir ya de 2023, el INE ha cambiado un poco el cálculo del IPC. Por ejemplo, antes se decía, y muchos criticaban también y aseguraban que bueno, la inflación también podía estar cayendo en parte por eso, por el hecho de que solo se incluían los precios de electricidad y también del gas del mercado regulado. A partir de este mes de enero se incluyen también el mercado libre. Hay que tener en cuenta, y se lo recuerdo también a los espectadores, que en España tenemos en vigor esa excepción ibérica que topa los precios del gas para la producción de energía, pero para el mercado regulado. Por eso hemos visto una caída bastante significativa en estos precios, pero se compensan añadiendo un extra a las facturas que se pagan en el mercado libre. Por eso, y además añadiendo también otros cambios en el cálculo, como por ejemplo el aumento del peso de los transportes, de los hoteles, de los restaurantes. ¿Este nuevo cálculo del IPC puede afectar también a lo que veamos en los próximos meses en el dato de inflación en España? Sí, seguro, porque hay una cuestión estadística, es que la base con la que se compara varía. Estamos comparando con otros años en los que ese tipo de modificaciones no existían. Por lo tanto, ahora esa comparación va a dar como resultado unas cifras distintas a las que corresponderían si no se tuvieran en cuenta este tipo de cambios. Por lo tanto, ahí hay un efecto que la comparación sobre la que se hace obviamente cambia porque los registros con los que se compara no son los mismos que en años anteriores. Por lo tanto, eso hace que tenga un efecto diferente, que se vaya recogiendo ese tipo de incremento de precios que hasta ahora no se habían recogido al hacer esa muestra. Hay que tener en cuenta que esto son encuestas, que se hace como una muestra, que cuando se afina más, ya ha pasado en Estados Unidos la semana pasada, cuando se mira el PIB en su conjunto, cuando se le aplica el deflactor del PIB, que incluye otra serie de productos, de bienes y servicios que no están incluidos en la cesta que compone el IPC, sino que va más allá, incluye todos los precios de los bienes y servicios de una economía. Esto se suele hacer siempre con retardo, porque es muy laborioso, lleva tiempo el obtener esos datos y el procesarlos. Cuando eso se pone en marcha, siempre hay ajustes que hacer, obviamente, ¿no? Y esto se va a ir notando en los próximos meses, sin duda. Bueno, pues Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos sin tiempo porque ya comienza una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, de Nadia Calviño, así que vamos a tener que ir a ella. Pero Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá haber podido estar unos minutitos más contigo. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Bueno, está hablando Nadia Calviño, la ministra de Economía y la vicepresidenta del Gobierno. Está atendiendo a los medios de comunicación tras la conferencia sectorial para la mejora regulatoria. Vamos a conectar unos minutos con esa comparecencia de Calviño, a ver si también dice algo sobre la inflación que hemos conocido en el dato del día de hoy. 5,8%, inflación que sube y una subyacente que sigue disparada, sin frenos. Escuchamos a la vicepresidenta. 100%, un aprovechamiento del 100% de los fondos europeos. Con respecto a la adenda al plan de recuperación, los representantes autonómicos han manifestado su acuerdo con la línea, la visión y las prioridades de reforzar la autonomía y la industrialización estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital,
También se ha mostrado de acuerdo con poner en marcha nuevos programas para la asistencia técnica y para las microacreditaciones, para que así sigamos agilizando el despliegue de las inversiones y especialmente los proyectos estratégicos, los PERTEs. Y también se han mostrado de acuerdo con el nuevo PERTE que hemos lanzado de descarbonización de la industria. Por último, hemos acordado celebrar rápidamente una nueva reunión técnica para trabajar en más detalle en la articulación de un posible fondo que canalice los préstamos europeos a inversiones sostenibles de las comunidades autónomas. Un proyecto que tiene una notable complejidad teniendo en cuenta el sistema de financiación autonómica y la necesidad de garantizar la neutralidad fiscal. Termino ya con ese tono constructivo y positivo, con el acuerdo prácticamente unánime con respecto a la buena marcha de la economía española, la buena marcha también del despliegue de las inversiones del plan de recuperación y el compromiso de aprovechar al 100% esta oportunidad extraordinaria mediante la colaboración leal y la cogobernanza de los distintos niveles de administración en nuestro país, para que todas las empresas, centros de investigación y los ciudadanos en todo nuestro territorio puedan formar parte de este proceso de modernización de nuestro país, pensando sobre todo en nuestro presente y en las generaciones venideras. Termino aquí y encantada de responder a sus preguntas. Hola. ¿Qué tal? Tomás Parra, de Europa Press. Le quería preguntar por las palabras de Feijóo esta mañana, no sé si lo ha oído, ha pedido al Gobierno que salga de su inacción y que deje el discurso triunfalista en materia económica y que alcance un pacto de rentas. Y luego le quería que suba el salario mínimo interprofesional con un pacto de rentas. Y luego le quería preguntar por un posible tope a los precios de los alimentos. Gracias. No he tenido ocasión de escuchar ninguna declaración porque he estado en reuniones pues toda la mañana, ¿no? Pero yo creo que si algo demuestra este Gobierno es justamente su enorme prudencia a la hora de hacer previsiones económicas y de articular una política económica que es la que nuestro país necesita, como se confirma a la luz de los datos más recientes que hemos tenido. Así que, sin complacencia, con plena responsabilidad y con toda la prudencia, vamos a seguir en la línea de una política económica basada en la responsabilidad fiscal, la justicia social y las reformas estructurales mirando al futuro, que es la que hemos seguido desde 2018 y que nos ha permitido encadenar 2 años seguidos de crecimiento del 5,5% y un proceso de modernización sin parangón, sin precedentes en nuestra historia reciente. Como ya he venido señalando, la subida del salario mínimo interprofesional ha de enmarcarse en un pacto de rentas, porque no solo tiene que subir el salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España. Y para ello lo ideal es tener un gran acuerdo con los representantes sociales que permita proporcionar confianza a los trabajadores, a los ciudadanos, los autónomos, los empresarios y los inversores en los próximos años. Y con respecto a la tercera pregunta, a finales de diciembre adoptamos un paquete de medidas para seguir conteniendo la inflación. El avance de inflación del mes de enero que hemos conocido hoy es una noticia positiva, por cuanto la inflación se ha estabilizado a pesar de que se han eliminado medidas importantes que estaban en marcha el año pasado, como en particular la bonificación de los carburantes para el conjunto de la población. En ese paquete de medidas de finales de diciembre acordamos una bajada importante del IVA de los alimentos no elaborados y también una bajada de alimentos importantes como es el aceite, y vamos a ver qué impacto está teniendo esa bajada del IVA, cómo se está trasladando en los precios de los alimentos antes de tomar decisiones adicionales o introducir otras nuevas medidas. Gracias. Bueno,
Bueno, de toda la comparecencia de Calviño nos quedamos con esto último, lo que ha dicho sobre la inflación. A pesar de que ha subido desde el 5,7% hasta el 5,8% cuando se esperaba una caída, hasta el 5%, y después de que tantos líderes también del gobierno, tantos ministros hayan alardeado y celebrado también que la inflación en España haya caído tanto, haya seguido esa senda bajista, sea de las más inferiores en el viejo continente, en Europa. Hoy Calviño, a pesar de tener una subida en la inflación general y un subidón en la subyacente, dice que este avance, el dato que nos ha avanzado hoy el INE sobre la inflación en España, es una noticia positiva. ¿Por qué? Dice porque se ha estabilizado, es decir, que le parece bien a la ministra Nadia Calviño que la inflación no haya caído, que se haya estabilizado, dice. Además, también añade que hay que recordar que se han eliminado algunas ayudas que estaba dando el gobierno hasta ahora en los últimos meses que también ayudaban a que la inflación cayera. Por lo tanto, reconoce la ministra que al final, bueno, una parte de la caída que hemos visto en la inflación se ha debido a las ayudas que han puesto y que ahora acaban de quitar. Por eso dice que, a pesar de que se han eliminado esas medidas importantes como las ayudas a los carburantes, dice que, bueno, pues se ha conseguido estabilizar, esa ha sido la palabra que ha utilizado, el dato de inflación. Bueno, ha subido una décima, hay que recordarlo, del 5,7 al 5,8. Y además también ha dicho que hay que ver el impacto que tiene la bajada del IVA en los alimentos antes de introducir otras nuevas medidas. Nos decía, por ejemplo, hoy también el experto que acabamos de tener justo antes, Carlos Balado, que bueno, entre otras cosas, lo que estamos viendo por el momento es que no se ha conseguido compensar del todo esa subida por los carburantes con la bajada del IVA. Bueno, con esto ya terminamos esta comparecencia de Calviño y vamos ya a pues entrevistar al siguiente analista. Tenemos con nosotros a José Luis García, que es consejero delegado en Bolsa de enbolsa.net. José Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de mercado, tenemos poquito tiempo porque tienes que ir a -4, así que comenzamos un poco hablando de estos días, que son días de fin de mes. Vamos allá a comenzar febrero enseguida, el miércoles, cuando por cierto también tendremos Reserva Federal, y quería hablarte de ese patrón, de ese efecto del turn of month, básicamente, que implica, y corrígeme si me equivoco por favor José Luis, que los mercados financieros, o al menos la bolsa, tiende a subir los últimos días de mes y sobre todo los primeros días también del mes siguiente. Cuéntanos si eso está pasando ya o si crees que va a pasar también esta semana. Correcto. Este final de mes de enero, además, normalmente, estadísticamente hablando, ya lo comentabas, el efecto turn of month es básicamente que en los últimos días de cada mes y los primeros del mes siguiente se produce, curiosamente, prácticamente la inmensa mayoría de la rentabilidad que se da mes a mes se produce en esos días. Fíjate cómo en una estadística que muestro ahora mismo se ve que si cogemos el día que invertimos cada 26 de cada mes y cerramos la posición el día 5 del mes siguiente, entre el 26 y el 5 de cada mes, realizando esa inversión, obtendremos una rentabilidad del 7,6, que básicamente es la curva de rendimiento de equity que ven en color azul en la pantalla. Creo que estoy compartiendo pantalla, no estoy seguro. Si no, lo voy a hacer ahora mismo para poder... voy a compartir la pantalla. Pensaba que la estaba compartiendo, pero no pasa nada. Ahora mismo la ponemos y básicamente el mayor rendimiento se obtiene de media un 7,6% de rentabilidad invirtiendo entre el día 26 y el día 5. Bueno, pues si por contra hago la inversión en el resto del mes, entre el día 5 y el día 26, o sea, prácticamente estamos hablando del 65-70% del tiempo restante, el mercado, como ven, está absolutamente lateral. La línea roja es la que nos muestra realmente lo que ganaríamos si invertimos en mitad del mes. Por lo tanto, es un patrón estacional muy rentable el invertir a finales de cada mes y iniciar de nuevo y luego cerrar posiciones y esperar de nuevo a ese cambio de mes. Bueno, ¿por qué en este caso se convierte en una situación algo más especial? Pues se convierte en una situación especial porque vamos a combinar dos patrones estacionales. Este es otro patrón estacional que es, aquí lo que hemos hecho es mirar la media de rendimiento del S&P 500 5 días antes de que se reúna, antes de que haya una reunión de la Reserva Federal, y 5 días después de la reunión. Sabemos que la Reserva Federal va a hablar el miércoles, se va a pronunciar sobre la posible evolución de los tipos de interés, esperan una subida aproximadamente de 25 puntos básicos, y eso lo llamamos el día cero. Al miércoles le llamamos día cero.
y vemos lo que ocurre 5 días antes, hacia atrás, y lo que ocurre 5 días después. Para sacar esta curva, lo que hemos hecho es coger los últimos 47 eventos, las últimas 47 reuniones de la FED. Y lo hemos visto, por lo tanto, a lo largo de 30 años, desde 1992 hasta el 27 de diciembre del 2022, hemos cogido todas las reuniones y hemos visto qué ocurría. Y se producía un hecho pues, muy curioso, y es que 3 días antes de la reunión, en este caso estamos hablando del miércoles, o sea que el martes, el lunes y el viernes se produce una evolución muy favorable de la renta variable. Si a eso le unimos que en este caso la reunión de la FED es el día 1, parece, ¿no? Creo que es el día 1, miércoles día 1, estamos hablando de que se produce el patrón de Trend of Month antes de que se produzca la reunión de la FED, y además lo unimos con el rendimiento que se obtiene en el S&P 500 si invertimos 3 días antes de una reunión de la FED. Con lo cual ahí observamos que se producen 2 hechos muy concretos, ¿no? 2 hechos, uno el cambio estacional y otro el de la reunión de la FED. ¿Qué significa eso? Pues eso llevó, entre otras causas, puede ser o no, ya a partir de ahora cada uno puede pensar lo que quiera, la importancia que tiene o no el patrón estacional, pero está ahí y es estadísticamente, estamos hablando de un patrón que genera rendimientos positivos, simplemente es un hecho, esto es un hecho empírico porque está demostrado a base de coger la curva de equity y poder examinarla. Bueno, pues vimos que el viernes se produjo un incremento muy importante en la renta variable norteamericana, que era, como saben, justo 3 días antes de la reunión del miércoles, 3 días cotizados, ¿no? Así que eso llevó al S&P 500 a la zona del 4.100 y al Nasdaq a la zona del 12.100, aproximadamente 12.100. Por lo tanto, eso ha provocado, el viernes provocó el primer impacto. ¿Qué podemos esperar entonces para hoy lunes y mañana martes? Pues quizás hoy lunes un poquito de tranquilidad con respecto a las subidas importantes que vimos el viernes, pero aquí viene la tercera pata de este análisis estacional. Esto es lo que hace históricamente el día 31 de enero el mercado en el S&P 500. Quizás hoy lunes puede ser un día un poquito más tranquilo, pero mañana martes se darían 3 circunstancias. El Trend of Month, el día antes del anuncio de la Reserva Federal de la posible subida de tipos de interés, y por otro lado, la pauta estacional del día 31 de diciembre. Y es que el 31 de diciembre es el día del mes perdón, 31 de enero, no diciembre, perdón, 31 de enero. El día 31 de enero es el día que se obtiene históricamente, para ello hemos utilizado 30 años de datos estadísticos, la mayor rentabilidad en un día en el S&P 500 si invertimos en cada día 1 a 1. Observamos que la rentabilidad puede ser casi del 0,5%, y la probabilidad de que se produzca un día alcista está en los entornos del 70%. Es decir, de los 30 años que hemos estudiado ese día 31 de enero, el 70% de esos días ha terminado en positivo. Así que podemos tener la esperanza desde el punto de vista estacional que precisamente estos días que nos quedan de hoy lunes y mañana martes, antes de la reunión de tipos de la FED, pues sean días positivos para el mercado y, como decíamos anteriormente, las zonas del 4.100 que hemos mostrado en el S&P 500 como zona clara de resistencia o el 12.100 zona clara de resistencia del Nasdaq puedan verse superados aprovechando esta triple pauta estacional que hemos comentado aquí en directo en el programa. Bueno, pues súper interesante, José Luis, cómo confluyen esas 3 cositas, 3 aspectos que podrían hacer que mañana, martes 31 de enero, fuera un día muy positivo también para los mercados financieros. José Luis García, CEO de Enbolsa.net, muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo. Bueno, y nosotros ya por último vamos a contarles lo último de la saga Adani, porque la empresa del cuarto hombre más rico del mundo no se ha quedado tranquila y ha publicado una contestación de 413 páginas a las acusaciones de Hindenburg Research, que les acusa, entre otras cosas, de manipulación de mercado. Adani Group, que es, como digo, la empresa del cuarto hombre más rico del mundo y que ha sido acusada, en este caso por Hindenburg Research, asegura que 65 de las 88 preguntas que le lanzó la firma de investigación en su informe publicado la semana pasada ya han sido respondidas en divulgaciones públicas. Además, Adani ha intentado obtener el apoyo de los nacionalistas indios, acusando a Hindenburg Research de un ataque que no solo tiene como objetivo una empresa específica, Adani Group, sino que lo ve como un ataque calculado sobre India, sobre todo el país, sobre la independencia, la integridad y
y la calidad de las instituciones indias y la historia de crecimiento y ambición de India, dice Adani Group. Hindenburg Research ya ha dicho que esas 413 páginas no responden a su informe. Y expertos consultados por Bloomberg también van en la misma línea. Por ejemplo, Brian Feitas, analista de Smart Karma, plantea lo siguiente: ¿cómo puede ser que un grupo empresarial tan grande como Adani Group no tenga analistas que cubran sus empresas ni fondos de inversión entre sus accionistas? De hecho, advierte que lo que mantiene esas valoraciones tan altas en las acciones de las empresas de Adani es precisamente su patrón en el accionariado. Bueno, pues nos despedimos ya. Recuerden que hoy lo más importante de la jornada, bueno, y de la semana, siguen siendo los bancos centrales y lo que podemos esperar de la FED, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, pero también lo que se va dando y cómo se va tejiendo todavía, pues esa tensión, esa escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente, entre Rusia y la OTAN, porque ahora dice, en este caso el canciller alemán Olaf Scholz, que a pesar de haber mandado tanques y enfadar claramente a Rusia, quiere hablar con Putin, quiere diálogo. Con esto ya nos despedimos. Como siempre, volvemos a las 3 con Marta Isern en Rolling Stocks. Gracias por estar ahí.